Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi mundo. Aquí Merly. Hoy vamos a continuar con la serie Más allá del coronavirus, afrontando el miedo. Hoy vamos a definir el miedo, cómo nos afecta y cómo reducirlo. Primero vamos a definir qué es una red emocional. Una red emocional está formada por 4 elementos, que son la percepción, los pensamientos, la reacción corporal y los impulsos. La percepción es todo aquello que yo tomo como verdadero, aquello en que se enfoca mi atención. Los pensamientos son aquellos recuerdos que vienen a mi mente, valoraciones y patrones de pensamiento típico. Las reacciones corporales son todos esos cambios que empiezo a percibir. Por ejemplo, los cambios en mi rostro, facciones, mis gestos y aún los cambios que percibo, como por ejemplo mi corazón, mi respiración. Finalmente, los impulsos son todas esas cosas que me gustaría hacer y también todas aquellas que me gustaría decir. Y esto es lo que conforma la red emocional. A continuación, veamos ahora, entremos en los fundamentos del miedo. El miedo es una emoción base y forma parte del desarrollo de todo ser vivo. Y forma parte también, forma un rol muy importante en nosotros. Todos los seres vivos conocen lo que es el miedo y el miedo ayuda a reconocer el peligro y a huir de él. El miedo es una estrategia de supervivencia, es como un sistema de control que nos avisa de todas las cosas que nos pueden ocurrir. Ese sistema de emergencia es aprendido. Eso significa que el cerebro guarda la información automáticamente y así en situaciones futuras él puede activarse y detectar situaciones que ya nos ocurrieron y poder detectar la probabilidad de que algo nos pueda ocurrir. Cuando estas señales aparecen en un punto determinado, nosotros empezamos a sentir miedo y a ser cuidadosos. ¿Qué origina el miedo? El miedo aparece cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos solos, cuando estamos aislados, cuando nos encontramos encerrados, cuando sentimos a alguien que amamos está en peligro, cuando hemos perdido el control, cuando nuestra vida está en riesgo, y este es el caso que ahora nosotros tenemos porque estamos confrontados con la muerte, cuando cometemos un error, cuando alguien se burla de nosotros y muchas cosas más. Reacciones corporal. El miedo realmente nos está preparando para la lucha o para huir o para el reflejo de muertito. No sé si hay animales que cuando están ante una situación se hacen el muerto y se paralizan. Realmente hay muchas reacciones. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, parte de las reacciones corporales puede ser, sentimos como mariposas en el estómago, o por ejemplo empezamos a salivar más, o vamos al baño más frecuentemente. A veces nos produce diarrea. Por ejemplo, ante una presentación o algo por el estilo, nos sentimos nerviosos. En mi caso, por ejemplo, yo siento como náuseas y dolores en la nuca y a veces me mareo. También puede llevar a una cosa que se llama a un trastorno disociativo, en el sentido en que, por ejemplo, empezamos a no sentir nuestras piernas y nuestros músculos empiezan a no reaccionar y uno empieza a ver como en una visión profunda, como de túnel y simplemente nos bloqueamos. Estas son unas partes de las reacciones corporales que ocurren cuando tenemos miedo. La percepción. Cuando tenemos miedo, estamos altamente concentrados y nuestro nivel de alerta es muy alto. Así que cosas muy chiquititas nos activan y nos disparan el miedo en nosotros. Por cualquier cosa nos alteramos, ¿no? Y perdemos, los pensamientos son muy rápidos y perdemos a veces el sentido con la realidad, con lo que realmente está pasando. Nosotros nos concentramos en el objeto que nos produce el temor
y creemos que no tenemos otra salida. ¿Cuál es el impulso ante el miedo? Pues son tres básicamente. Cuando estamos ante una situación en las cuales nos sentimos acechados, nos sentimos atacados, son solamente tres cosas. Queremos atacar para defendernos, queremos huir para que no nos hagan daño o queremos pedir ayuda. ¿Cómo se muestra el miedo también en nuestro cuerpo? El miedo es una de las emociones más comunicativas. Queremos llorar, nos cubrimos, ponemos la cabeza debajo, normalmente estamos así como cabizbajos, cubrimos la cabeza o nos queremos cubrir el cuerpo, sentimos como calambres o nuestro vientre siempre está apretado y deseamos siempre comunicarnos pidiendo ayuda de alguna u otra manera. Lo estamos haciendo. ¿Qué le sigue al miedo? Al miedo le sigue la impotencia, la rabia, la ira, el odio y la vergüenza. ¿Es correcto tener miedo? Claro, ¿cuándo es correcto? Por supuesto que en este caso en el que todos estamos confrontando un virus que puede atacarnos y llegar a todos, indiferentemente de clase social, tamaño, color o país, o donde estemos, o edad, es real. El miedo que estamos sintiendo es real. El objeto que lo produce, que es en este caso un virus, es real. Y es normal que lo tengamos. Así que tenemos que ver cómo hacer para manejarlo, trabajarlo y reducirlo. ¿Puedo doblegar al miedo? En este caso, que sabemos que es un miedo que es real, producido por el coronavirus, la mejor manera de poder doblegarlo es lo que nosotros podemos hacer. Es lo que está en nuestras manos, en lo que podemos tener control para evitar ser infectados, ¿no? Y lo que significa, ¿qué significa eso? Ser conscientes de mantener las distancias sociales, de lavarnos las manos, de cubrirnos cuando tosemos, de cualquier cosa que toquemos. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda que es que a veces es cuando estemos en la calle, no pasarnos la mano por la cara. Yo me di cuenta lo difícil que era eso, usé guantes y me daba hasta rasquiña. Yo creo que estaba tan concentrada en no tocarme la cara que era lo contrario. Me la toqué como 10 veces y yo decía, Dios mío, y había tocado, con el guante había tocado el pasamanos del autobús, el lugar donde me asentaba. Y esas son las cosas, ¿no? Empezar a practicar en nuestras casas, no tocarnos la cara, porque de 27 a 30 veces nos tocamos la cara en una hora. Y ahí es donde nosotros realmente nos pasamos el virus. ¿Puedo doblegar al miedo? Existen tres cosas que tenemos que buscar la reacción contraria a nuestras acciones, a nuestros pensamientos y a nuestra postura corporal. Con respecto a nuestras acciones, ya lo habíamos dicho, tenemos que ser activos, concentrarnos en lo que podemos hacer, en lo que tenemos control. Es decir, qué son las cosas que yo puedo hacer en el caso del coronavirus, cuáles son los lineamientos que tengo que seguir. Y no preocuparme tanto, no pensar o tratar en este momento estamos hablando de las reacciones, concentrarme en las actividades que yo puedo hacer, que están bajo mi control. Ahora vamos con los pensamientos. En la parte de los pensamientos hay muchas cosas. Y yo creo que los que nos acaba, aquí es donde tenemos la guerra más fuerte. Nosotros tenemos que concentrarnos o tratar de recordar todas aquellas cosas que a lo largo de nuestra vida hemos logrado, porque este virus, ok, es una pandemia, se expande, pero tenemos que ver que en nuestra vida hay muchas cosas que hemos logrado, que hemos luchado, no sé, en algún deporte, cuando éramos niños, logramos de pronto terminar la primaria, el colegio, o cuando hicimos deporte ganamos algún partido de fútbol o de béisbol o de softball o de tenis o de ping pong o no sé qué actividad o una actividad artística o logramos romper el miedo en alguna presentación para tocar algún instrumento o de pronto hicimos teatro. Es decir, hay algo en nuestras vidas o para los que pudieron ir a la universidad, logramos un título y luchamos mucho y pasamos muchas noches estudiando y fajándonos, mientras otra gente se iba a fiesta, nosotros nos quedábamos puñaleándonos las fórmulas
y, y bueno, y todo el libro de matemática y todos los libros o libros de diseño, o de electrónica o de física, y estuvimos dándole muy fuerte. Es decir, cada persona puede empezar a hacer una lista y tratar de recordar, mira, yo hice esto. En el caso venezolano hemos sobrellevado 20 años este, con lo que ha pasado. No quería hablar de política, hemos sobrellevado ya tanto y ahora vamos a vencer, este pueblo va a vencer, vamos a vencer también esta pandemia. Así que primero que nada tenemos que recordar las cosas que nosotros ya hemos ¿cómo se llama? Esos problemas que ya nosotros hemos logrado vencer. Eso va a ayudarnos para elevarnos un poco en nuestro sentido propio y de cómo y nuestra propia autovaloración. Es importante, déjame ver aquí, em, también contamos con las personas que nos quieren, las personas que están a nuestro lado. Es muy importante. Eso nos da fuerzas para luchar. Los que son padres que tienen sus hijos, concéntrense en lo bello de esas relaciones que ellos tienen. Si tienen una esposa o la esposa que tiene un esposo o las parejas de cualquier tipo que se tienen entre ellos. Es importante tener esa familia y es importante recordar, mira, esto es lo que yo tengo. Es importante tener dos cosas que voy a mencionar. Hacerse una ayuda interior, a veces, un ayudador interior. A veces para las personas que estamos solos necesitamos a un ayudador interior y a veces necesitamos un lugar interior, un lugar mágico. ¿No? A veces lo podemos crear físicamente, pero estamos hablando de los pensamientos y necesitamos un lugar mágico, un lugar en que recordemos que hay paz y cuando nosotros nos concentremos en ese lugar va a venir a nosotros y nos va a traer esa reacción corporal a nosotros y nos va a calmar. Necesitamos un lugar seguro. Es muy importante en nuestra mente tener ese lugar seguro. Yo recuerdo recuerdo una isla que me encanta y yo me sentía bueno, como si estuviera en el paraíso. Me acuerdo la Isla Larga y me acuerdo cuando era de noche y me encantaba. Recuerdo un tronco, yo lo tengo en mi cabeza, yo recuerdo ese tronco y recuerdo sentarme ahí y sentir simplemente la brisa del mar y el sonido de las olas y eso para mí es realmente mi lugar mágico. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Continuando con el ayudador interior, en mi caso yo soy cristiana y yo creo en Dios. Y simplemente yo sé que Él está ahí y que Él me protege. Y diferentemente de que adquiera el virus o no, Él está conmigo y Él me da fuerzas y todo me fortalece. Todo lo que me pasa